primero agradecerles mucho que hayan postulado para esta mesa. La verdad tengo que decir que sí, estoy muy contenta de saber hacer esta mesa, sobre todo también porque, bueno, para mí es un asomo que no es habitual para mi formación. Yo no soy historiadora, entonces conocer también su trabajo me interesa muchísimo, ¿no? El poderles escuchar. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta mesa con la participación de Stephanie Araceli Estrada Rodríguez. Ella es licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California y es maestra en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Su tesis de maestría, titulada Literatura escrita en Baja California 1970-1989, una historia de política, cultura y sociedad, se dirigió a investigar los cambios que experimentó la literatura escrita del Estado, especialmente su relación con el espacio baja californiano, así como sus aportaciones a las letras mexicanas. Su interés por la investigación está centrado en lo religioso, surge a partir de una clase que lleva en cuarto semestre de maestría llamada Religión y Sociedad en el siglo XIX y XX, lo que la motivó a ampliar sus líneas de investigación entre sus temas de estudio. Se halla la literatura, la cultura, como también la religión católica, el género y la sociedad. Adelante. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Espero que me escuchen bien. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Ustedes me dicen si se ve bien? Sí. Sí, perfecto. Ok, pues muy bien, lo que voy a presentarles, mi ponencia se llama Me abandono en el Dios que me abandona, teopoética, permítame un segundo. Ahí está. ¿Perdón? Apagas tu cámara, a lo mejor no te entraba. Ok, ustedes me dicen si se escucha, si se ve. Sí, te escuchamos. Ok. Perfecto. Muy bien. Para comenzar voy a contextualizarlos sobre Concepción Cabrera. Pues bueno, actualmente se le conoce como beata mexicana. Llegó a ser beata en el 2019 y algunos elementos o puntos a considerar sobre su contexto vital es que nace el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí. Fue la séptima de 12 hijos, perteneciente a una familia de hacendados, y su educación fue somera a causa de las enfermedades que padeció de pequeña. Sin embargo, pues bueno, aprendió lo básico como era la costumbre de la época para administrar el hogar. Y desde muy niña tuvo inclinaciones, según ella relata, a las cosas de Dios, ¿no? Que sería la oración, el recogimiento, ir a misa, la Eucaristía. En esta línea, vamos a considerar que cuando cumple 20 años se casa, y este matrimonio, a pesar de que fue fructífero en cuanto a la cantidad de hijos que tuvo y que solo se casó una vez, pues sí le causó conflictos identitarios, porque bueno, ella relata en esta cuenta de conciencia que ahorita voy a detallar, que bueno, hubiera querido ser hombre para poder ser sacerdote, ¿no? No es que quisiera ser religiosa, sino que deseaba ser sacerdote. Y bueno, el tema de tener hijos, de tener esposo, pues bueno, le va a conflictuar porque no va a poderse considerar pura para poder estar ante Dios, ¿no? Fue madre de 9 hijos, inspiró y gestionó las llamadas Obras de la Cruz. Escribió un importante número de libros de corte espiritual y teológico que fueron publicados en su época, no posterior a su muerte, y fueron de publicaciones llamadas privadas, ¿no? Solamente repartidas para las religiosas o para los sacerdotes, no fueron de uso común. Tuvo una férrea oposición a la secularización que buscó instaurarse en el gobierno en ese tiempo, que buscó instaurarse en la sociedad por el gobierno. Sin embargo, eso no evitó que criticara algunas prácticas de los sacerdotes
escribí un libro justamente que pretendo ahondar en mi tesis de doctorado, que habla precisamente de la necesidad de la preparación espiritual y moral de los sacerdotes, que se llama A mis sacerdotes, publicado de 1928 al 31. Y bueno, en esta línea, ¿por qué hablar de teopoética al referir la cuenta de conciencia de Concepción Cabrera y no de un texto meramente teológico? La cuenta de conciencia de Concepción Cabrera la escribe durante 1800. Ay, voy a apagar un momento la cámara Sí, porque creo que estoy teniendo problemas de conexión. Justo segundos antes se me fue la luz, entonces, bueno, no dudo que sea eso en parte el problema, ¿no? gracias. Sí, porque empezamos a escuchar. Voy a apagar. Ok. Bueno, mencionaba por qué trabajar desde la teopoética, la cuenta de conciencia de Concepción Cabrera, que empieza a escribir una vez que que va teniendo estas relaciones místicas con Dios y que por orden de su director espiritual le piden que empiece a escribir. Pues bueno, la primera cuestión es que los escritos de esta beata se han estudiado mayormente desde la teología espiritual, que es la que se encarga de toda esta línea mística, resultado de las reflexiones tanto de los misioneros del Espíritu Santo como de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que son ambos obras de la cruz, llamados así, y algunos otros religiosos de otras congregaciones. El motivo se debe a que continuar leyendo sus textos desde el esfuerzo de comprobar que lo que escribió fue verdaderamente místico, se olvida el componente humano, ese sujeto operatorio que puede estar detrás de la obra componiendo una idea propia de lo que es la divinidad y lo que esa persona asume como divino, y que creo que se dejan de lado cuando se estudia precisamente esta cuestión únicamente mística que se trata de comprobar si lo fue o no. En esta línea, lo que pretendo a continuación, de forma muy somera, porque se trata de un ejercicio reflexivo que he realizado en estos últimos meses, por lo tanto no hay una estructura todavía muy definida de este estudio, es ensayar, en la medida de lo posible, leer la cuenta de conciencia desde otra mirada. Sí desde la teología, porque sí contiene un elemento teológico, pero manteniendo lo que de literaria guarda, que creo que es lo que se ha olvidado al momento de estudiar sus escritos. Ahora, ¿a qué me refiero con teopoética o a qué estoy haciendo alusión con este concepto? Pues bueno, el concepto surge en los años de la posguerra, ya en 1971, por Stanley Hooper y Amos Wilder, para cuestionar precisamente los problemas de la época, específicamente cómo la teología se había olvidado de voltear a ver a la realidad. Estamos no hablando de una teología de la liberación, porque esto, bueno, surge en Latinoamérica, estamos hablando más que nada de una necesidad de voltear a ver a la realidad y que la teología lo observe. El punto era resemantizar la teología en los nuevos escenarios mundiales. Y aquí la literatura fue el puente que se pudo extender entre la teología y el presente para convertirla como en un locus theologicus, es decir, un espacio en el que la teología podía nutrirse y renovar su reflexión a partir precisamente de esta cercanía con la literatura. Y en esta línea, ¿cuál va a ser el objetivo de la teopoética? Pues buscar articular precisamente el significado espiritual que viene a nosotros a partir de las experiencias religiosas. Aquí se le va a dar peso a las escrituras, a los espacios o símbolos sagrados, porque en ellos se considera que es posible reconocer lo que Dios ha querido manifestar, ¿no? Y en esta línea, al observar o al releer la cuenta de conciencia de Concepción Cabrera, que son 10 tomos o fueron editados en el 2012 en 10 tomos, pero realmente son más de 45 tomos como fueron escritos, es que existen dos momentos o dos etapas en las que se construye una teopoética. La primera de ellas
y ambas son muy interesantes. La primera de ellas tiene que ver con una teopoética del cuerpo, en donde ella, Concepción Cabrera, asume el cuerpo como un espacio autónomo. ¿De qué forma lo construye? Bueno, en primer lugar, Concepción sentía en el momento en el que escribe o va redactando de 1893 a 1914, todo el conflicto en parte identitario que le causa esta vocación de casada que asumen, ¿no? Porque, bueno, no podía encontrar en primer lugar o el silencio y el recogimiento porque la familia y el esposo se lo evitaban, ¿no? Entonces, descubre que la privacidad e intimidad que trajo consigo las penitencias corporales le posibilitaba, en primer lugar, pues encontrarse o dar causa a sus inquietudes personales. Que eso es algo que también va a ser interesante, todas las que ya apuntaba Camille Forlán respecto a todas las cuestiones o a los sufrimientos que se autoimponía para poder desbordar ese apasionamiento que tenía por Dios. Por lo tanto, la presencia de Jesús en la vida de Concepción se fue descubriendo en la medida en que esta mística aceptó su identidad para con Dios, identidad en este sentido desde ser mística. Aquí las penitencias corporales tuvieron un fin muy específico que fue reconocerse quién era para Dios y quién era para los demás. Y en este sentido, entender quién era para el mundo desde la idea de salvar las almas, que está ya en la tradición mística de la Iglesia Católica en específico, y el lugar que ocupaba dentro de la Iglesia como mística, cuáles eran qué era lo que tenía que ofrecer como mística, qué mensaje debía revelar y las funciones que debía de cumplir para alcanzar su misión, que era la fundación de las obras de la cruz. En este sentido, puedo apuntar o puedo como distinguir una idea de corporalidad y libertad. Es precisamente, o sea, Concepción logra construir una noción, tal vez no en conciencia, en relación a su cuerpo. Hay una idea de que es mi cuerpo, mi territorio, porque justo en esta frase que se utiliza para, precisamente en la institución de la Eucaristía, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, Concepción lo vive en plenitud. ¿De qué forma? Pues precisamente usa su cuerpo y toma la libertad de su cuerpo para poder aplicarse dolores a favor de las almas o a favor como mérito para Dios, ¿no? El dolor aquí representado en las penitencias fue un espacio totalmente privado y en el que ella pudo acceder y pudo hacer y deshacer con su cuerpo y por lo tanto, porque como ya apuntaba Camille Forlán, son reguladas en cuanto a que eran aceptadas por los sacerdotes o en este caso los directores espirituales. Ellos permitían o no ciertos castigos, pero hablamos de libertades porque Concepción decide qué hacer con su cuerpo, dónde lacerarlo, de qué forma hacerlo, y es aún más interesante porque al provocarse estos sufrimientos, vive o de forma activa esa libertad al punto en el que su esposo nunca se entera de los sufrimientos que ella se aplicaba. Ella decide en qué partes del cuerpo lacerarse para que su esposo no se entere, es decir, no necesita una aprobación tampoco de un sacerdote para causarse dolores. Después, justamente es interesante en su cuenta de conciencia, luego apunta que es precisamente ella no sabía que tenía que pedir permiso para usar silicios, por ejemplo, o usar estos atuendos de Ixtle. Entonces, ella sí vive esta noción de este es mi cuerpo, esta es mi sangre, para, en este caso, conseguir gracias para las almas, ¿no? Y bueno, ocurre una transición interesante hacia finales de la vida de Concepción Cabrera, que es una nueva noción o una propuesta teológica distinta. Si en la primera parte de su vida, que podría reconocerse hasta el 1925, que es una teopoética del cuerpo, aquí es una teopoética que yo identifico de dolor. En los años finales de su vida,
una vez que consolida la última de las obras de la cruz, que fueron los misioneros del Espíritu Santo en el 1914, y que consigue continuar pese a los conflictos con el gobierno, que más adelante en el 27 se decantaría en la Guerra Cristera, pues en Concepción empieza a experimentar una aridez profundamente espiritual, ¿no? Ese Jesús, ese que se presentaba durante las noches y la despertaba para hablarle, para enamorarla, pues parece callar en los últimos años de su vida. Es cuando ocurre la noche oscura de la que tanto habló Juan de la Cruz, y que podemos observar en esta cita, por ejemplo, en donde observamos a una Concepción que se reconoce como pequeña, humillada, y de la que no tiene la cercanía de Jesús, con esos diálogos apasionados que podemos reconocer en la primera parte de su cuenta de conciencia. En este sentido, pues no logra comprender por qué el amado se ha callado, el dolor que se va haciendo manifiesto, dejándolo en un silencio profundo, lo que le lleva a cuestionarse quién fue para Jesús en esta línea. Si los primeros años de su vida ella tenía conflictos identitarios respecto a quién era para Jesús, porque siendo madre no podía ser esposa de Jesús, no por nada Javier Sicilia le pone a su obra la amante de Cristo, amante porque Concepción no se percibe como esposa porque las esposas son las religiosas. Si esos eran los conflictos que andaban en los primeros años de mística de Concepción Cabrera, en esta última etapa de su vida vuelve esta noción de no saber quién es realmente para ese Jesús. Y ella misma lo explora en esta cita, donde lo realmente conflictivo para ella era no saber si realmente lo amó como ella decía amarlo, ¿no? Entonces sí es un conflicto muy atractivo en el que podemos ahondar, y en el que habría que decir que si en la primera parte de su vida como mística el dolor físico fue el vehículo por el que transitó ese amor hacia Jesús, pues ahora en los últimos años de su vida ya no era posible provocarse, los mismos dolores físicos, porque ya las enfermedades y los años de su vida, pues ya no le permitían aplicarse estas penitencias. Incluso debieron sus directores espirituales detenerla en cuanto a prohibirle ya el uso de los cilicios y demás penitencias, porque ya no estaba en edad para ello. Aquí ya la noción de mi cuerpo, mi territorio, ya no está funcionando como lo era en los primeros años de vida. Ya en esta línea es posible identificar una propuesta distinta sobre una teopoética del dolor. Ya no se trata de una teopoética del cuerpo, como ya había mencionado, en la que imperaba el dolor físico. Si en 1906 le fue dada la gracia, y en esta línea de la encarnación mística, ¿qué implica la encarnación mística? Precisamente que es la vida de Jesús, es decir, va a vivir como Jesús el resto de su vida, o va a vivir la vida de Jesús el resto de su vida a partir de esta gracia, pues fue justamente 30 años después, en 1936, cuando yo considero que vive enteramente la noción de la encarnación mística. ¿Qué implicó esta encarnación mística? Pues justamente ese Jesús que la despertaba por las noches, le provocaba emociones y sentimientos a flor de piel, parece que la ha abandonado en las horas finales, al punto de ella escribir esta frase que es preciosa desde el punto de vista teológico como teopoético: abandonarme en el Dios que me abandona. Y el alma sufre y clama y reclama al cielo sus gritos de amor. Y en esta línea, pues que esta Concepción Cabrera pues muere al alimentar en su propia carne el sufrimiento de Jesús, pues muere también como Jesús lo hizo, desde un abandono total, al punto en el que si Jesús clamó en la cruz, según el Evangelio de Mateo: Elí, Elí, lema sabactani, porque Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Pues bueno, también Concepción muere desde una percepción que la deja en soledad. Y ya para finalizar mi participación, la teopoética del dolor o la propuesta teopoética del dolor de Concepción Cabrera en sus años finales se centra en un abandono de Jesús. Si se había dicho que la teopoética busca el significado espiritual que surge en cada uno de nosotros a través de la experiencia religiosa, en Concepción la experiencia de la divinidad se traduce en una ausencia fecunda. Aquí el adjetivo de fecunda busca precisamente explicar que la libertad y la responsabilidad devienen por el ejercicio de esa misma libertad, es decir, como el hijo que yace muerto en la cruz, sin que el padre haya evitado el desgarrador final o por lo menos descienda por él, hace evidente que la muerte de Jesús no fue una instrucción de Dios, no es que Dios haya mandado al hijo a morir, a la tierra a morir, sino fue la elección del hijo por la propuesta de amor salvífico del padre. Y fue justamente esa muerte de cruz la prueba total de esta libertad. Y así como también Concepción vivió en sus últimos días, cuando la voz de Jesús cayó el peso de la responsabilidad de sus actos, pues es evidente que le cause un conflicto de identidad. No es que buscar a Concepción en ningún momento, no buscó romper la estructura de la iglesia, pero sí hizo uso de su libertad al punto de actuar de forma subversiva en su época, al fundar una congregación para mujeres fundar y gestionar la fundación de una congregación para varones. Y ya para terminar, la propuesta teopoética de Concepción es la propuesta de un Dios que hace libre a sus hijos y que esa libertad es llevada hasta sus límites. La muerte como la vida son ejercicios de libertad de unos y otros. Lo escabroso que yo considero de esto es siempre el hecho de que nuestra libertad se haya amenazada por la libertad de otros y de forma viceversa. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Stephanie. También gracias por respetar el tiempo. Está muy bueno. Digo, tenemos del plan original, tenemos una ponencia de menos, que hubo una de las compañeras que no va a estar acá, pero así tenemos también un poquito más de tiempo para conversar. Ahora, Arely, ¿está aquí? Muy bien, mucho gusto, Arely. Sí, gracias. Le doy la palabra ahora a Arely Cortés de León. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestra en Historia por la UNAM, con un curso de especialización en la misma universidad llamado Claves para la Igualdad de Género. Sus líneas de investigación son la historia del siglo XIX, la historia del protestantismo, la violencia de género y la teología de la justicia y la paz en América Latina. Y nos presenta la ponencia titulada Reflexiones sobre la violencia de género desde las ciencias sociales y la teología. El caso de la historia de Levita, ¿se dice así? Levita y su concubina. Adelante. Listo, sí. Gracias. Gracias por el tiempo, gracias también por la presentación. Y bueno, espero aprovechar bien el tiempo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Muy bien, como introducción al tema que traigo, vamos a empezar hablando sobre la violencia contra la mujer, que es entendida como cualquier acto que cause sufrimiento físico, sexual o psicológico. Es un problema que afecta a mujeres de todas las edades, clases sociales y también pues creencias religiosas. Este fenómeno refleja una histórica desigualdad entre hombres y mujeres que lamentablemente también se ha filtrado en las instituciones religiosas, ya que en muchas iglesias las relaciones jerárquicas han facilitado, aunque no siempre de manera intencional, la perpetuación de la violencia de género. La siguiente, por favor. En este trabajo se aborda el pasaje bíblico de Jueces 19, un texto cargado de violencia y crueldad que refleja dinámicas de poder y subordinación que persisten hasta el día de hoy. Y bueno, al encontrarse en un texto
bíblico, en un texto sagrado, es esencial abordarlo, ya que la Biblia sigue siendo un libro de profundo significado, influencia y simbolismo para muchas personas. El objetivo de esta presentación es pues invitarles a reflexionar, es un tema de reflexión y es desde la intersección de la fe y las ciencias sociales, y también pues mostrarles como ejemplo un recurso didáctico que invita a la acción y a la transformación social desde la espiritualidad y la labor social. Este recurso didáctico lo elaboré a partir de un análisis desde esta intersección y pues recibí este apoyo de la Fundación de Interpretor, que se ocupa de proyectos que abordan problemáticas sociales desde la fe y la ciencia. Y bueno, como mencioné en la introducción, la parte principal de mi trabajo es un análisis de un relato bíblico. Entonces, pues para poder hacerlo de una forma crítica y relevante, pues tuve que suscribirme a metodologías como la hermenéutica, la lectura contextual de la Biblia y teología feminista latinoamericana. Y bueno, más adelante describiré un poco los elementos que me aportaron cada una de estas metodologías. Siguiente. Y bueno, también quisiera mencionar que no solo mi trabajo, sino que hay muchos académicos y académicas que han abordado el texto de Jueces 19 y pues ha sido reciente este abordaje académico, sobre todo para trabajos en español y de Latinoamérica. Y pues aquí menciono dos que fueron fundamentales para mi estudio, aunque hay muchísimos más, como por ejemplo el estudio de la doctora Lucía Riva, que se titula La invisibilización de la violencia contra las mujeres en la Biblia, una lectura feminista sobre la interpretación del relato del crimen de la concubina de Levita. Entonces, ella, este estudio pertenece a su tesis de doctorado en estudios de género por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, y muestra cómo las lecturas nacionales de esta historia en específico pues se han minimizado el sufrimiento de las mujeres en el contexto pues religioso, y pues por lo mismo resalta la necesidad de una interpretación crítica y consciente de género para la Biblia. También la investigación de Juan Alberto Casas Ramírez y de Edgar Antonio López, ellos son de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Este estudio muestra cómo la lectura contextual de Levita y la concubina, en un conjunto con la investigación de metodología de acción participativa con mujeres colombianas vulnerables, específicamente víctimas de trata de personas, les permite identificar los problemas de la realidad y trabajar en pro de su transformación. Siguiente, voy a entrar un poco en materia, platicándoles y leyendo un poco de la historia bíblica a la que hago referencia, que es de Levita y su concubina. Hay escenas sensibles, hago pues esta advertencia antes de proceder. Y también vamos a explicar un poquito que el levita es una palabra que se usa para referirse en la cultura hebrea, en el pueblo de Israel, al rango menor de los sacerdotes. Entonces, es un ministro religioso con un rango menor al de los sacerdotes, o sea, que ayuda, que se encarga de los utensilios, de preparar los sacrificios, los rituales. Entonces, pues tenemos aquí que Levita es un personaje central en esta historia y es un ministro religioso. Y pues concubina, en este contexto, en este pasaje, se refiere a un matrimonio en segunda categoría, o sea que era una segunda esposa. Esta historia se trata de un relato en el que un levita viaja con su concubina a la región de Benjamín, en Israel. Al no encontrar alojamiento en una ciudad llamada Gabá, un anciano los acoge en su casa. Entonces, sin embargo, durante toda la noche, los hombres del lugar, de la región de Benjamín, de la ciudad de Gabá, rodean la casa y exigen que se les entregue al levita para abusar de él. El anciano que los hospeda y el levita, para protegerse, ofrecen a la concubina en su lugar. Y vuelvo como a repetir la advertencia de temas de contenido sensible, porque quisiera leer un extracto, siguiente por favor, del pasaje utilizando la nueva versión internacional, que es de uso popular entre iglesias evangélicas y pertenece al capítulo 19, versos 22 al 26.
Y dice, mientras pasaba en un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y dijo: no, amigos míos, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Voy a traérselas ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Y a la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Ahí se quedó hasta que amaneció. Siguiente, por favor. La historia continúa contando lo que sucedió al día siguiente, y es que el levita encuentra sin vida a la concubina ahí a la puerta de la casa donde estaba hospedado, la lleva, ahora sí hasta su casa, aquí van de paso, y llegando a su casa desmembra el cuerpo en 12 pedazos, enviando estos pedazos a las tribus de Israel, que ya recordemos que eran 12 según la lectura bíblica, según la tradición. Y pues hace el envío de las partes del cuerpo de la concubina para denunciar esta atrocidad. Esto termina con una guerra civil entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín, que es donde se convirtió este periodo. Y pues bueno, hay muchos detalles interesantes que no van a ser abordados en esta exposición por cuestiones de tiempo y porque no es el tema principal, pero sería bueno que, pues, si les interesa, ustedes mismos la leyeran. Siguiente, por favor. Un poquito de contexto histórico del relato. El relato está dentro del libro de Jueces en la Biblia, que fue escrito aproximadamente entre el siglo XII y el siglo X a.C. Se trata de una compilación de relatos del periodo premonárquico de Israel. Se cree que estos relatos se recabaron de la tradición oral. Sabemos que este pueblo es de mucha tradición oral, y pues estos relatos se escribieron en este periodo. Este libro fue escrito y recopilado originalmente como una crítica sociopolítica a la violencia que había en Israel, y por lo tanto está lleno de recursos literarios propios de la cultura hebrea y pues de la época, ¿no? Siglo X a.C., como recursos literarios como el humor y la poesía. Siguiente, por favor. Regreso a las metodologías ya mencionadas para irme adentrando a mi propuesta de interpretación. Solo muestro en la pantalla pues, los elementos más básicos, pero realmente hay mucho que cada metodología aporta a mi propuesta, y no solo pues, a mi propuesta, sino a la de otros académicas, teólogos y teólogas que abordan este pasaje. Empecemos pues con la hermenéutica, que según Gadamer nos marca que tanto el texto como los intérpretes se influyen mutuamente, nos hace recordar la distancia temporal entre el pasado y el presente, no como desventaja o algo malo, sino pues que nos ayuda a enfocarnos en lo que perduró de este texto y nos invita a interrogar los textos que nos han sido legados, y es algo muy importante para aplicar a los textos sagrados esta pregunta, ¿no? ¿Por qué me llegó este texto hasta ese momento y cuál es su relevancia actual? También en cuanto a la lectura contextual de la Biblia, que surge en Brasil, se consolida en Sudáfrica, siguiendo los aportes de la teología de la liberación, la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, avances hermenéuticos y de exégesis del momento, propone una lectura de la Biblia desde la perspectiva de las personas oprimidas y la ubicación del texto en su contexto histórico, literario y simbólico, lo que nos permite cuestionarlo, hacerle preguntas a la Biblia y no solamente quedarnos con lo que otros enseñan o con lo que otros dicen. La teología feminista latinoamericana, que surge del diálogo entre teología y movimientos feministas latinoamericanos, porque se reconoce que ambos ofrecen teorías críticas de género en sintonía con la visión de las mujeres en un favor de su transformación social. Nos aporta pues, herramientas de interpretación para un distanciamiento de modelos teológicos androcéntricos. Siguiente, por favor. Y bueno, estas metodologías, mucha reflexión y mucho análisis se conjuntan y pues
hacen que nazca esta propuesta, ¿no?, de interpretación en la que se visibiliza la violencia de género, en la que pues, nos ayuda, nos da herramientas para nombrar que la violencia de género está presente en este texto, ya que es la historia de una mujer usada como moneda de cambio para proteger la integridad de los hombres, evidenciando pues, una estructura profundamente misógina y opresiva. También, con este análisis podemos interpretar los silencios claves. Esta parte de, sí, leer lo que dice el texto, pero también preguntarnos por lo que no se dice. La mujer no tiene voz en el relato, no habla, no hay un diálogo que ella se le atribuya en esta historia, y pues, bueno, siendo su cuerpo tratado como una propiedad masculina. Tampoco Dios se menciona, ni la ley de Dios, y su no intervención, a partir de esta propuesta de interpretación, es leída como identificación o solidaridad con la víctima al no intentar tomar su voz. La siguiente, por favor. Pues también podemos reparar en lo que sí se dice. El texto sí nos dice el lugar de origen de la mujer, nos dice que nació en Belén, y el número de partes en el que fue partido su cuerpo, que fueron 12, lo que refuerza la identificación de la víctima con Jesús. ¿Esto cómo se saca? De que, bueno, de que ya que Jesús también nació en Belén y que su cuerpo fue simbólicamente partido en 12 en la última cena, y también que hay muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que cuentan que en el camino a su muerte Jesús tampoco pronunció palabras, ¿no? Entonces, la importancia de identificar el sufrimiento de la mujer de la historia o de la concubina de José 19 con los padecimientos de Jesús es que aquellas mujeres que están atravesando por situaciones de violencia pues puedan sentirse comprendidas y esperanzadas, encontrando a alguien que pasó por lo mismo y que pues en su vida no legitimó la violencia de género, sino que la condenó. Y esto me hace un poco de eco con lo que enseñaba la compañera Stephanie, ¿no? Esta ausencia en el sufrimiento de Dios o de Jesús. La siguiente, por favor. Entonces, esta relectura invita a las mujeres a leer la Biblia con una mirada crítica, bueno, no solo las mujeres, sino las personas que también practican algún tipo de espiritualidad cristiana, a leer la Biblia con una mirada crítica y a despojar el texto de las lecturas tradicionales que buscan una comprensión de la fe que se alinea con la justicia y la equidad. Un ejemplo de cómo se lee este texto tradicionalmente es que se enfoca en el levita. De que, bueno, pues el levita hizo mal, y bueno, si lo que pasó con la concubina, pues sí estuvo muy feo, siguiente. O sea, total invisibilización, o también se puede atribuir a pues le pasó por castigo divino, o simplemente este pasaje es intencionalmente ignorado por lo crudo y por lo difícil que es, ¿no? En siguiente, por favor. Y ahora sí, pues, hablo un poquito de qué se puede hacer cuando uno obtiene estas propuestas de interpretación o estas relecturas. Bueno, con este ejercicio se diseñó un ebook, un material didáctico, que además del relato completo, contiene pues análisis de otros autores y autoras, preguntas para reflexionar, el texto de forma crítica y también pues información como el contexto histórico, glosario, cosas simbólicas del pasaje. Entonces, se escribió toda esa reflexión y pues se han impartido como talleres presenciales con grupos de mujeres. Esta es una foto de un taller presencial que hubo, titulado así, Jueces 19, Violencia a la mujer por razones de género, aproximación desde la teología y la interpretación histórica. Entonces, es un estudio que sigue en curso y aquí ya se está volviendo interdisciplinar, porque con ayuda de una colega psicóloga y una colega socióloga, pues se va a seguir dándole registro y tomando nota de las percepciones, reacciones, ideas previas y posteriores de las mujeres y hombres también que han tomado este taller, que cumplen con las características de ser universitarias y practicantes de una confesión de fe cristiana, tanto católicas como evangélicas. Incluso también se ha compartido con personas no creyentes.
Y pues también se está haciendo en Brasil, ya que pues una editora se interesó en el material, hizo la traducción al portugués y se está haciendo la difusión con esta intención, ¿no? de darle seguimiento a una investigación, de cómo se percibe, cómo se recibe esa nueva interpretación y qué impacto tiene en mujeres tanto evangélicas como católicas, no solamente de México, sino ahora también de Brasil. Y siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, pues es un estudio en proceso, se sigue reflexionando y pues se sigue pues con mucho interés, ¿no? En el análisis, en las percepciones, también en otros estudios de teólogas y científicas sociales, sociólogas, psicólogos, antropólogas, que pues se dediquen a esto, ¿no? A estudiar el XIX u otros textos religiosos de otras espiritualidades, pues que también tienen este propósito de generar herramientas para sensibilizar sobre violencia de género en contextos religiosos, que muchas veces se toman como un terreno hostil a este tema, pero vemos que desde la crítica, desde el respeto, desde la sensibilización, pues se puede trabajar. La siguiente, por favor, un poco de solo las referencias que utilicé para esta presentación específica, pero seguramente se me ocurren otras después. Y pues muchas gracias. Este es mi presentación. Gracias. ¿Se encuentra aquí Iván? Mucho gusto a todos. Es un honor tener relación por correo y de pronto no sabe quién es quién. Mucho gusto. Ahora le doy la palabra a Iván Fernández López. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Realizó sus estudios de posgrado en la maestría en Gestión y Desarrollo Social. Cursó la especialización en Estudios de Género en la Universidad Pedagógica Nacional número 141. Ha realizado diversas colaboraciones en programas sociales, como entre ellos destacan el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, asistente investigador en la Universidad de Guadalajara, y de la misma manera ha sido consultor en organizaciones de la sociedad civil como Prosociedad e Impact Asesores. Actualmente cursa el sexto semestre del doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara, enfocándose en temas de violencia contra la mujer e historia oral. Desde hace 8 años es profesor de la Universidad del Milenio en el bachillerato, impartiendo clases de metodología, historia, política social, entre algunas otras. Y su ponencia es la teología de la liberación, una propuesta de organización y participación comunitaria de las mujeres del Quindío en las comunidades eclesiales de base 1980-2012. Muchas gracias por la presentación y por el espacio. Primero que nada, pues me gustaría explicarles un poquito de por qué surge esto. Esta presentación es solamente parte de los hallazgos que he hecho de un eje temático dentro de mi tesis doctoral. No era al principio esto, al final de cuentas. El tema relacional o el tema en el que me estoy enfocando son las estrategias que generan las mujeres de este municipio para la cuestión de la violencia que ellas sufren en entornos políticos, económicos, etc. Pero al momento de hacer como mi primera entrevista con una persona que colaboró dentro del municipio de una organización civil que se llama CUCA, pues me dio elementos de que la base fue la teología de la liberación. O sea, necesitaba entender qué era la teología de la liberación para poder entender cómo es que las mujeres del municipio en los años 80, en este municipio en particular, se organizaron y generaron ciertos mecanismos para participar y gestionar ciertas cuestiones de salud, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues fui investigando más sobre la teología de la liberación. La que sigue, por favor. Es muy particular en ese sentido el municipio. Van a decir, ¿por qué el municipio de Trujillo y no otros? Porque yo soy lo original del municipio de Trujillo y una de las cosas que siempre he tenido presente es todas las investigaciones que he hecho es como para colaborar para la historia del municipio y al mismo tiempo reconstruyo mi propia historia, ¿sí? Porque estas mujeres también, mi madre, mi abuela y todas también fueron parte de esos movimientos, entonces también son parte de esta reconstrucción que estoy haciendo. Por lo cual en esta parte pues hago una referencia a qué es la teología de la liberación, pues es una propuesta que surge dentro de la Iglesia Católica, no es ortodoxa, pero sí parte de ahí, pero surge a partir de América Latina, principalmente Brasil.
¿sí? Una de las consecuencias pues, tiene que ver con toda la opresión que se estaba dando en estos años, en los años 60 y en los años 70 en América Latina, con la pobreza, la marginación y todos los movimientos obreros que se estaban dando en este sentido. Y la palabra de libertad fue como un estandarte para todos los movimientos sociales, no solamente para América Latina, sino también si nos vamos como al movimiento de las mujeres negras en Estados Unidos, la palabra libertad era un eslogan y una bandera para todo esto, ¿sí? Entre algunas de las características que yo identifico, según los autores, en relación a la teología de la liberación, es una interpretación de la fe cristiana a través del sufrimiento, la lucha y la esperanza de los pobres, una crítica a la sociedad y a sus ideologías, una crítica de la actividad de la iglesia y de los cristianos desde el punto de vista desde los pobres. ¿La que sigue, por favor? Aquí pongo un pequeño diagrama de lo que rodea la situación de la teología de la liberación. Pues lo primero es el Concilio Vaticano II de 1932 y 1965, que es donde surge como esta propuesta de la teología de la liberación y se va transmitiendo en todos los movimientos sociales. Otra cosa tiene que ver con la segunda conferencia episcopal de Medellín. Otra también es la tercera conferencia episcopal en Puebla en 1979. Y los movimientos sociales en América Latina, y también una de las cosas que también se dieron cuenta al momento de la teología de la liberación era que necesitaban que los creyentes se agruparan, y para esto pues hacen lo que es las CEPs, ¿sí? Que son las comunidades eclesiales de base, que no solamente en el caso del municipio de Cúcuta son muy importantes porque ayudaron no solamente a movilizar a las mujeres, sino también a los hombres, pero yo solamente me estoy enfocando como en estas mujeres. También hay muchísimos casos aquí en Guadalajara, Polanco, en algunas zonas de Zapopan. Si nos vamos a Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Cuernavaca, hay muchísimos casos de las comunidades iniciales de base, pero a mí me interesa más el municipio de Cuquío. Como para darles un poquito también de contexto, ¿dónde se encuentra Cuquío? Está a 1 hora y media de aquí, entre Zacatecas, casi llegando a Yahualica de González Gallo, por la carretera Saltillo. Está muy cercano a lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. La única forma o la única barrera natural que no se puede quitar es la barrera de ¿cómo se llama? La barranca de Huentitán. Pero realmente sí, la cercanía es muy, muy importante, porque de hecho cuando yo estaba entrevistando a las personas dentro de la cuestión de esto, de la tesis, pues la cuestión de la identidad es muy importante. Ellos no se sienten como parte de la zona centro. O sea, si nos vamos a los registros, pues sí, Boticuquio pertenece a la zona centro administrativamente, pero ellos se sienten más aldeanos. Ellos se identifican como de los altos. ¿Sí? La que sigue, por favor. También una de las cosas que me he estado dando cuenta y que al momento de estar revisando esa propuesta de la teología de la liberación, pues es la teología feminista, ¿no? Que también me brinda ciertos elementos para conocer cómo se ha estado generando una propuesta también dentro de esta Iglesia Católica, pero también dentro de esta teología de la liberación, utilizando herramientas desde el feminismo y sobre todo desde un lenguaje más desde los oprimidos, ¿no? Entonces aquí vamos a entender en ese sentido la Iglesia como un regulador del orden social. Y vamos a entender como muchas teólogas de este movimiento feminista, que es Georgina Subina, Bracamontes, Rojas, entre algunas otras, ¿sí? La que sigue, por favor. Pues las comunidades eclesiales de base fueron fundamentales en los años 80 en lo que es el municipio, no solamente para las personas del municipio, sino también para la ranchería. Una de las cosas que hago también dentro de este estudio que estoy haciendo de mi tesis doctoral es la diferencia. Cuando estaba entrándome con esas cuestiones de lo teórico y de lo conceptual y todo eso, pues me encuentro con el concepto de mujeres rurales. Pero dentro de esta categoría mujeres rurales necesitaba abordar otras mujeres, como es la mujer agrícola, la mujer campesina y la mujer de pueblo. Estas entran dentro de la misma categoría de las mujeres rurales, pero las únicas diferencias que tienen es la zona geográfica en la que se encuentran, la actividad laboral o económica a la que pertenecen y la cuestión de identidad. Son los tres rasgos que yo identifico. Y más porque también hay como una diferenciación entre las mujeres. Las mujeres que más participaron en las comunidades eclesiales de base dentro del municipio son de las rancherías. En los años 85 las mujeres
generaron 35 comunidades eclesiales de base en todas las rancherías, ¿sí? Siendo las más importantes Conahuasco, Ojo de Agua, Ocotí y el Aguacate, ¿sí? Son como una de las más importantes. Algunas de las actividades que realizaban las comunidades eclesiales dentro del municipio, y me lo decía muy bien algunos de los entrevistados que yo cuando estaba haciendo como las entrevistas, era que lo que hacían era la limosna que se juntaba los domingos, la mitad iba para todo lo que tenía que ver la iglesia y la otra mitad lo juntaba para comprar material, ir a trabajar para, no sé, si un vecino tenía una barda inconclusa, terminaban esa barda y ellos lo hacían manualmente, o sea, ellos regalaban su mano de obra. Era una parte fundamental para el municipio porque también una de las cosas que abordó mucho la teología de la liberación era todas las necesidades básicas del municipio. ¿Por qué participaban más las mujeres de las rancherías? Porque tenían más necesidades, a diferencia de las mujeres de la cabecera municipal. Por ejemplo, una de ellas me decía, yo llegué solamente a estudiar hasta primero de primaria porque aquí en el rancho no hay más. Y para poderme ir a Cuquío era invertir muchísimo tiempo y lo que prefería era trabajar en el campo. Entonces era como estas necesidades que ella se enfrentaba, pues las fue motivando un poco más, como a estas estrategias de resistencia, no solamente a la violencia, sino también a establecer mejores caminos, el acceso a la electricidad, el acceso al agua potable, entre algunas otras cosas. La que sigue, por favor. Pero una de las principales cosas que estaba haciendo al momento de hacer como estas entrevistas, porque tuve la oportunidad de entrevistar a una de las líderes de estas comunidades de base, fue que ella en particular, las que empezaron como este movimiento eran mujeres jóvenes de alrededor de 15, 22 años, de la cabecera municipal, que tenían cercanía con el párroco en ese entonces, que era el padre Nacho Virgen, que de hecho se expresan muy bien de él cuando les hablan del padre Nacho, ellos se expresan muy bien del padre. Él es jesuita, tenía como estos intereses, de hecho cuando yo fui a entrevistar a esta señora que se llama Teresa Gredano, le comenté que tenía ganas de entrevistarla por la cuestión de las comunidades especiales de base, y lo primero que me preguntó es de dónde vienes. Y ya le dije, de la Universidad de Guadalajara, estoy estudiando el doctorado. Ah, es que si vienes del ITESO, no te voy a dar nada. O sea, ella en particular, por ser una líder de esas comunidades, tiene un resentimiento porque en los años 90 les quitaron todo el apoyo y más aparte es como este tipo de programas de que ella me lo platicaba así, que el ITESO venía, experimentaba con nosotros, se iba y luego volvía a regresar. Les dejaban como inconclusos y al final de cuentas ellos se sentían como usados. Entonces ella sí me dijo, yo tengo muchísimo material, tengo mucho archivo de las comunidades especiales de base, te las puedo proporcionar, pero sí no quiero que no tenga nada que ver con ellos. Entonces sí hay como una resistencia. También entrevisté a otro líder que es un hombre que se llama Fidel, que las comunidades de base fueron muy importantes no solamente para ellos, sino que también gestaron las nuevas organizaciones que se fueron como apilando dentro del municipio. Ya para los años 2000 ya había como 30 organizaciones civiles de diferentes rangos, probablemente algunas que duraron muy poco tiempo, pero yo solamente me estoy enfocando en dos, que es Campo, que es la primera organización civil aquí en Jalisco, que se postula como, o se dice como feminista, y trabaja completamente con mujeres de campo, de las rancherías, y una que se llamó SIC, que es una organización más enfocada como en la cuestión de el consumo agrícola y el producto bien cuidado de las tierras. O sea, estaban como para la cuestión de la gestión de los recursos públicos y darle esos recursos a las personas del campo para que ellos pudieran recolectar y cuidar sus tierras. Entonces era como muy importante en ese sentido, que al principio de los años 80 los principales cabezales eran como estos jóvenes de clase media del municipio, pero después los que fueron como organizándose más fueron las de las rancherías, en particular las mujeres. La que sigue, por favor. Aquí pongo como los nombres de los entrevistados, los pongo porque ellos me autorizaron, ellos no tuvieron ningún problema, solamente creo que hay una persona, no creo que no la puse, que sí me dijo que ella quería que su nombre fuera un seudónimo, entonces dentro de mi tesis es como un nombre cualquiera,
pero ellos son las personas que yo estoy como en que hasta ahorita estoy entrevistando, entonces todavía sigo trabajando como en toda esta fuente oral que tengo. Por ejemplo, el caso de Yolanda, ella fue una mujer que, de hecho, la entrevisté hace como 15 días. Ella participó en la organización Campo, fue parte de una cooperativa que surgió de las comunidades eclesiales de base, completamente de mujeres campesinas, donde esa cooperativa brindaba apoyo económico a las mujeres y se repartían las tierras. Es decir, por ejemplo, ella me decía, de todo el rancho, todas las hectáreas que está en el rancho, todas son de una hacienda, y nosotros como parte de esta ranchería tenemos solamente 3 hectáreas a los que bien nos van. Entonces, esas 3 hectáreas los trabajaban entre todos, compraron un tractor, le pagaban a una persona para que los apoyara. Ellas en algunos momentos lo trabajaban, no tenían problema con trabajarlo, simplemente que tenían que dividir sus actividades en las actividades domésticas, que se convierte en una estrategia también de sobrevivencia. Entonces es como muy importante en ese sentido. Pues está Cándida Olea, que también es hermana de ella, Fidel Mora, que es uno de los principales líderes de las comunidades eclesiales de base, que luego implementa la OSIP, Héctor Figueroa, que es el primer presidente en la alternancia dentro del municipio que entra como el PRD, y esto surge también por el movimiento de las comunidades eclesiales de base, María del Refugio, que es la coordinadora de campo, que también tuvo mucha importancia dentro del municipio, Saúl Mejía, que es una de las personas que me ha ayudado mucho en el sentido de algunos documentos, porque al final de cuentas el municipio no tiene un archivo histórico. O sea, si tú vas a buscar un archivo, no hay. Entonces la única forma es preguntar a las personas o lo que ellos tienen guardado en su archivo personal, que te lo den o te lo compartan. ¿Okay? La que sigue, por favor. La fuente oral se convierte en la principal herramienta para poder construir lo que es mi investigación, y aquí pongo como algunas cosas que he estado como recolectando de esta fuente oral. Los principales o las personas que mayormente participaron en estas comunidades eclesiales de base en los años 80 y los 90 fueron el 80% mujeres, el otro 20% eran hombres, en particular eran los esposos de algunas de ellas. Otros eran líderes que compartían estas ideologías o fueron como uniéndose por amigos dentro de las mismas comunidades eclesiales de base. Los testimonios refieren que el padre Nacho Virgen fue el primer personaje muy importante que ayudó a la constitución de esas comunidades eclesiales de base dentro del municipio. Estas mujeres, por el caso de Teresa, ella me comentaba que cuando ya empezaron en los años 90 a dejar de tener apoyo por parte de la iglesia, ellas venían hasta Guadalajara para que no movieran al padre Nacho del municipio, para que lo siguieran apoyando, pero nadie las escuchó. Entonces, generó como mucho sentido de pertenencia en estas mujeres, y una de las cosas que ellos, o el lema que ellos tenían era ver, pensar y actuar. Era una de las frases que me decían las 3 personas que participaron completamente en las comunidades eclesiales de base, y que les ayudaron mucho a reflexionar para poder construir un mejor municipio, no solamente para ellos, sino también para nosotros. ¿La que sigue? Aquí viene como unos documentos que yo encontré, donde habla sobre la segunda jornada evangelista para evangelizar, y donde la parte de acá en la segunda habla sobre la mujer y la importancia de la mujer para esta evangelización. La que sigue, por favor. Aquí lo que les comentaba, las mujeres después de participar en esas comunidades eclesiales de base, lo que comentaron es que comenzaron a gestar ciertas organizaciones. De hecho, una de las cosas que comenzaron a hacer es compraron un terreno, construyeron una casa para tener sus reuniones, y ahí dejar todo el material que ellas necesitaban para poder trabajar. Ya sea el material para el campo, el material para X cosas. Y ellas también refieren que no como tal las conocían como comunidades eclesiales de base, sino que Yolanda decía, para mí eran grupos de misiones, porque venían los padres, nos venían y nos hablaban, nos ayudaban a reflexionar, y nosotros voluntariamente nos organizábamos. Entonces ellas no las conocían como tal como comunidades eclesiales de base, sino como grupos de misiones. La que sigue, por favor. Y este es como uno de los resultados que lo que les decía, ¿no? Las mujeres de las rancherías
se organizaron en cooperativas y comenzaron a gestar ciertos programas para ayudarse entre ellas, para cuidar a sus propios hijos, porque algunas sí tuvieron el acceso a la educación, otras no, y ellas eran las que apoyaban a sus hermanas también para el cuidado de los hijos. De hecho, Cándida decía que ella tenía un apego muy importante al campo. Para ella era muy importante el sembrar, porque ella esperaba la temporada de siembra para ver el resultado de todo su trabajo, y ella amaba el campo. A diferencia de ella, Yolanda decía, yo no soy para el campo. Nunca dejé de trabajar en estas actividades, pero para mí el campo no es como lo mismo que cambio. Pero ellas generaban ciertas estrategias, porque Cándida, lo que ella me decía, yo me levanto a las 7 de la mañana, le preparo toda la comida de todos para que coman todos, y dejo todo listo, hasta para los hijos de mi hermana, para que ellas no tengan ninguna preocupación y pueda irse a estudiar. Entonces, este es como uno de los resultados. Ellas me dieron el acceso a este documento. Ya adentro viene como más información relacionada con cuánto abonaron, quién lo recibió, cuánto es el interés que van a dar. Entre ellas se prestaba con la finalidad de cuidar también esas estrategias económicas dentro del campo, y esto tuvo el resultado de las comunidades iniciales de base dentro del municipio. Y de mi parte sería Joel. Bien. Joel es licenciado en Historia en la Historia de México, doctor en Ciencias Sociales y los 3 títulos por la UEG. Sus líneas de investigación son Historia Agraria de Michoacán del siglo XIX, Historia de las Religiosidades en Michoacán también del siglo XIX, la Guerra Religionera, ¿sí lo dije? En Michoacán, 1874, se me pasaron los números, 1876, la historia intelectual del México revolucionario, la historia organizativa e intelectual de los cosquinos mexicanos, y es autor de 5 capítulos de libros. Actualmente trabaja como docente de bachillerato en la UVM y presenta su ponencia llamada Pueblo Chico, Infierno Grande, Pleitos entre mujeres de la élite local y párrocos en Michoacán de la República Restaurada. ¿Tienes presentación? No. Pues, bueno, mi ponencia va brevemente acerca de 3 conflictos que surgieron en Michoacán del siglo XIX, de la República Restaurada, en los cuales mujeres de la élite local se enfrentan a párrocos por el control, que sea de cuestiones económicas, organizativas o religiosas dentro de sus parroquias. La presentación la tengo dividida en 3 partes, una donde explico más o menos cómo era la situación de las mujeres en el México de la República Restaurada, una segunda donde planteo la función de las mujeres dentro de las cuestiones católicas en ese mismo contexto, y finalmente, bueno, los casos que presento. Bien. La mujer en el México del siglo XIX era vista fundamentalmente como una persona, como una persona que debe estar totalmente bajo el cuidado del hombre. La mujer era vista como un ente que estaba en contacto con sus sentimientos, más no con su razón. En razón de ello, la mujer era vista como alguien que estaba más inclinada hacia el pecado, dado que al ser gobernada por sus sentimientos no podía resistirse ante su cuerpo, en pocas palabras. Entonces, por lo tanto, la mujer debía ser controlada por el hombre, debía ser controlada por la iglesia y por la familia, para que no fuera un peligro para la sociedad, ya que si se daba rienda suelta a sus sentimientos, iba a convertirse básicamente en una pérdida, y con esto iba a también llevar al hombre hacia el lobo, digamos de esta forma. Entonces, en razón de ello, la mujer tenía en el pensamiento del siglo XIX su lugar fundamentalmente en la casa y en la familia. En el triunfo de los liberales en el siglo XIX en contra del Segundo Imperio, inicia esta serie de reformas que van a dar cabida al Código Civil, y en el Código Civil, como sabemos, bueno, se regula justamente lo que es el matrimonio. Entonces, legalmente hablando, la mujer ve su posición en la sociedad sumamente reducida al quedar más dependiente del marido.
Aquí cito a Carmen Ramos Escandón, que dice: la mujer debe vivir con su marido, seguirlo a donde quiera que se traslade, el marido es el administrador de los bienes de la mujer debe obedecerlo, así en lo doméstico como en la educación de los hijos y en la administración de los bienes. También es el marido el representante legítimo de su mujer, pues esta no puede comparecer ante juicio, aunque éste haya sido empezado antes del matrimonio. La mujer no tiene derecho a obligarse o a enajenar sus bienes mientras cita. Entonces, la mujer básicamente está total y completamente al merced del hombre. En el Código Civil, el primer Código Civil que surge es para el DF y para territorios federales. Este Código Civil básicamente va a ser copiado por todos los estados. El de Michoacán específicamente es una copia tal cual de este código. En este código, por ejemplo, en las actas de nacimiento, quien debía dar parte del nacimiento era el padre, médicos, matronas u otras personas que hubieran asistido al nacimiento. La madre no podía dar cuenta del propio nacimiento. Una mujer casada que vivía en el mismo domicilio que su esposo no podía establecer la paternidad de alguien que no fuera su esposo. Entonces, básicamente, en esta legislación, lo que se ve es que la mujer es básicamente vista como un total y completo, es totalmente subordinada al hombre. Su honor es el honor del hombre, y por tanto lo que se debe cuidar es el honor del hombre. Igualmente, dentro de la literatura, por ejemplo, de la época, se plantea a la mujer como ya sea coqueta y frívola o como una santa. No puede haber un término medio, y la mujer es o totalmente una persona que lleva al hombre a la perdición, o es alguien que es toda virtud y toda bondad. De acuerdo con el mismo Código Civil de Michoacán, por ejemplo, en el matrimonio era el marido que administraba los bienes del matrimonio. Por el hecho de casarse, la mujer perdía el control de sus bienes y sus ganancias. Esa situación podía cambiar si en el matrimonio, si el matrimonio firmaba una capitulación, que era un pacto entre dos esposos para poder dividir la administración de los bienes. Si esto no ocurría, pues, el hombre tenía total dominio de los bienes. Si el matrimonio se daba por separación de bienes, la mujer mantenía la propiedad propia y la administración de sus bienes. Sin embargo, todos los bienes que fueran comprados durante el matrimonio, el marido era quien los administraba. La mujer solamente podía recuperar el control de sus bienes si el esposo daba su consentimiento. Si el marido no estaba, y si y por divorcio, pero si se divorciaba exclusivamente si ya no había causado el divorcio. Si ya causado el divorcio, entonces el esposo se quedaba con los bienes y estaba obligado solamente a darle alimento. Entonces podemos ver claramente cómo dentro de este marco legal la mujer queda totalmente subordinada al hombre. Y un ejemplo más claro de esa subordinación sería, por ejemplo, en las causales de divorcio. De acuerdo con el Código Civil, de acuerdo con la legislación colonial, una razón de divorcio era la violencia desmedida o la violencia continua. En la legislación liberal se quita la violencia continua como causa de divorcio. Entonces, un esposo podía hacer básicamente lo que quisiera con su esposa en términos económicos y en términos incluso hasta físicos. Y solamente en cuanto fuera especialmente brutal, podía ser esto causa de divorcio. Entonces, en pocas palabras, la mujer durante el siglo XIX está totalmente subordinada al hombre. En ese contexto es también donde van a surgir entonces las asociaciones católicas modernas. Como ya sabemos, en el 67 el Segundo Imperio termina y se da la República restaurada. La Iglesia Católica, debido a esto, pues, pierde a su principal aliado político, que había sido el Partido Conservador. Y para poder mantener su presencia en la sociedad, lo que va a hacer es empezar a impulsar el surgimiento de asociaciones católicas de laicos, cuyo fin era mantener la presencia de la Iglesia en la sociedad y que estos fueran el principal apoyo en contra de las medidas legislantes del Estado liberal. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que van a haber una serie de reformas al interior de la Iglesia Católica en torno a la religiosidad
que en época colonial era fundamentalmente externa y corporativa. Y ahora vamos a pasar con una religiosidad que va a buscar ser fundamentalmente, uno, individual y dos, interna. Entonces ya no va a ser de hacer procesiones en la calle, ya no va a ser de hacer formas públicas de culto, sino ahora fundamentalmente en la iglesia y en el hogar propio. Entonces, las asociaciones van a surgir como las principales impulsoras de esta nueva religiosidad. Sin embargo, debido a que la Iglesia Católica deja de ser un lugar de actuación política abierta, los hombres dejan de participar masivamente en estas asociaciones y ahora van a ser las mujeres quienes van a ser las principales impulsoras de estos movimientos. Entonces, podemos decir en buena medida que justamente son las asociaciones católicas femeniles, principalmente. Entonces, en ese contexto es que van a poner justamente estos pleitos. Vamos a tener a 3 tipos de asociaciones católicas dentro de este tipo bueno, en general de las asociaciones entonces, que van a ser asociaciones de tipo religiosa, de tipo gremial o caritativo. Las que estamos analizando, las que voy a analizar son de tipo caritativo y de tipo religioso. Bien. El primer pleito ocurre en la parroquia de Apatzingán, donde el cura Benito Méndez llega a su parroquia, donde ya se encontraba una asociación que es la Asociación de San Vicente de Paúl. Esa asociación surge en lo que es Francia, donde básicamente se van a dedicar al cuidado de las personas enfermas. Esta asociación entonces llega a México en la década de los 44 y se expande. Para la época de que estamos hablando, se encontraba presente en los pueblos de Uruapan, Tainacícuaro, Urépero, Nahuatzén, Tejamillo, Sinápalo, Churizo, Los Reyes, Zahuayo, Acona, Romero, Atecucuario, Botija y Apatzingán. Específicamente en Apatzingán vamos a tener este pleito. Voy a citar una carta que envía Méndez a el obispo, y dice así, cito: esta parroquia me encontré instalada en la Asociación de Señoras de la Caridad y como párroco, según el reglamento, me corresponde ser su director. He creído conveniente, después de dar tregua, para ver si podía llevarse adelante la asociación. Transcurridos los 3 meses prescritos, consideré dar a conocer las dificultades que se presentan para que continúe con buen éxito. La primera dificultad es que las señoras que pueden desempeñar los puestos de dignatarias es tan corto el número que creo será difícil que puedan desempeñarlo las que actualmente están por un tiempo muy largo. Otra es que una de las familias dignatarias pretenden arrogarse las facultades de las otras. Y de esas y demás, estos mismos no considero que puedan desempeñar con pureza su empleo, pues se vulgariza que solo pretenden desempeñar ese puesto con el fin de lucrar. Yo soy testigo ocular de 2 casos y me temo removerlas por ser una de las familias principales de la población. Y esto sea origen y tal vez de un disgusto que pueda originar otros males. Esas mismas personas tratan que tenga injerencia en la conferencia el señor prefecto, pues han pretendido que la conferencia salga un oficio aceptado perfecto para que colecte limosnas en los puntos de su distrito. Fin de la cita. O sea, aquí se puede ver claramente que una familia y una mujer de esa familia tienen el control político de esta asociación, organizativo de esta organización, y están haciendo una alianza con el prefecto, lo cual es bastante interesante porque estamos en la época de la secularización, donde en Michoacán específicamente las medidas en contra de la iglesia pues, son bastante fuertes. Sin embargo, aquí la Asociación Católica se alía con el prefecto para recolectar bienes. Entonces podemos ver aquí claramente cómo el cura, por ejemplo, se va con muchísimos cuidados para no enojar a esta mujer, para no enojar a la familia de la mujer. Entonces podemos ver cómo las mujeres están teniendo en este caso una capacidad de acción y de poder que normalmente en la ciudad, pues como vamos a ver, no tienen muy fuerte. Y un punto también muy importante es la parte del lucro.
El cura dice que temen que pueda ser utilizado con fines de lucro, lo cual quiere decir que la asociación pues, manejaba bastante dinero. Y como acabamos de ver, pues, en la sociedad mexicana, en aquel entonces la mujer tenía vedado legalmente el acceso a la administración de bienes. Por tanto, la presencia de esta mujer dentro de esta asociación nos muestra un resquicio en el cual estas mujeres pudieron hacer uso de un poder económico y político importante. El segundo caso que se da en el pueblo de Pátzcuaro. Aquí la asociación que se ve involucrada es la veda perpetua. La veda perpetua surge en lo que es actualmente, perdón, en el pueblo de surge en surge en actualmente es Guanajuato, no encuentro el nombre del pueblo, y de ahí se expande a todo Michoacán. Para cuando estamos hablando de esta época, se encontraba presente en Pátzcuaro, Tenasícuaro, Parcomán, Peribán, Los Reyes, Aguililla, Buenavista, Bacamotarán, Ixtlán, Presa de las Guerras, Apatzingán, Agringueo, Marabatío y Tepujaba. Entonces era una asociación que estaba bastante extendida y se dedicaba fundamentalmente a la adoración del Santo Sacramento. Entonces, en este caso, el párroco Victorino Treviño se pelea con la señora María de la Luz Sierra. El pleito fundamentalmente es porque el párroco quiere tener control del dinero de la asociación para poder arreglar la iglesia donde él quiere arreglarlo. Entonces, pero la asociación se niega a eso y quiere utilizar el dinero de la asociación para arreglar partes que son de uso comunal y no de uso exclusivo del párroco. Es que una vez más podemos ver cómo esas asociaciones acumulaban bastante dinero, tanto tal que podían, por ejemplo, hacer arreglos a la iglesia. Y entonces tenemos aquí un pleito entre mujeres de la élite que quieren usar ese dinero para el bien de la iglesia integral y un párroco que quiere utilizarlo para su propio beneficio, en pocas palabras. Entonces, una vez más podemos ver un caso en el cual una mujer que tiene la agencia suficiente para poder oponerse. Y en este caso, en específico, es bastante interesante, dado que esta señora, con toda la mesa directiva de esta asociación, básicamente amenazan con renunciar en masa si el cura no deja sus intentos de controlar económicamente. Esto nos habla de que unidas, las mujeres tuvieron un papel bastante importante en esta ocasión. Bien. El tercer caso se da en la parroquia de Cualcomán. En Cualcomán, en este momento, es una zona bastante interesante, dado que durante todo el siglo XIX ha habido una serie de migraciones de la parte de los altos de Jalisco hacia esta población, que es un pueblo indígena, y la cual va a terminar básicamente a finales del siglo XIX. El pueblo indígena va a ser expulsado del pueblo, que va a tener que migrar a otra parte, y va a quedar este pueblo, que era originalmente un pueblo indígena, va a quedar como una sociedad principalmente ranchera. Entonces, el caso que presento aquí es parte de la lucha por el control de la iglesia entre la élite del lugar y el pueblo indígena. Lo que va a pasar fundamentalmente es que un cura, que era el padre Villalobos, va a ser reemplazado por otro cura que es Sandoval. Entonces, el cura Villalobos era apoyado por la veda perpetua y por la sociedad católica, mientras que el cura Sandoval va a ser apoyado por el pueblo indígena y una parte de los rancheros. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que la sociedad católica y la veda perpetua van a enviar cartas al obispo con el fin de evitar, o por ejemplo, para que Sandoval salga y regrese a Villalobos, mientras que la otra parte va a enviar para que Sandoval se quede. Entonces, en este caso podemos ver cómo las mujeres formaban parte de las redes políticas al interior de esta población y apoyaban las formas nuevas de religiosidad que se intentaban implementar en Michoacán. Oímos previamente, justamente después de el fin del Segundo Imperio, tenemos una época en la cual la Iglesia Católica quiere implementar nuevas religiosidades. En este caso, como decía previamente,
sustentadas ahora en lo individual y en lo colectivo. Entonces, esta lucha forma parte justamente de este intento de reformar las religiosidades, y las mujeres jugaron un papel político activo ahí a través de este proyecto específico. Y bueno, ya para concluir, en lo que acabamos de ver, pues se puede ver claramente cómo la mujer jugaba o que tenía un papel subordinado en la sociedad mexicana del finales del siglo XIX. En esos casos puede, a través de control organizativo y político de las asociaciones católicas, jugar un papel independiente y político y económico en un contexto de un patriarcado bastante fuerte. Y con eso termino. Muchas gracias. Y ahora tenemos, siempre me gusta esta parte, siempre lamento que se nos caiga una ponencia, pero aprecio tener tiempo de preguntas y conversación. Así que, bueno, adelante si tienen alguna pregunta, comentario. Adelante. Yo tengo dos, una para la compañera Stephanie, si se escucha perfecto. Bueno, si lo vemos por supuesto desde la perspectiva secular, pues bueno, estas mujeres no aprenden por ciencia infusa, ¿no? Es decir, están escribiendo porque tienen de alguna manera ciertos referentes que inclusive muchas veces se los hacen accesibles sus propios asesores espirituales. Entonces, lo que habría que ver es que a lo mejor muchas de las cosas que está diciendo, entre ellas el dolor, viene de tópicos de la mística que están cimentados ya desde la Nueva España en el siglo XVII. Justamente por prácticas que se hacen desde ese entonces que dan como resultado pues lo que se ha denominado como bioagiografía, que son estas mujeres, la regular monjas y beatas, que escriben por orden de sus asesores espirituales. Esto que nos mencionas del dolor, pues es como un tópico, es un lugar común. Entonces creo que de ahí, para hacer una genealogía de la mística, donde de alguna manera Concepción todavía está ubicada, digamos, de una manera tardía, pues no estaría de más, y esta es la pregunta, ¿cuáles son sus referentes literarios? Si es que es posible rastrearlos, si los reconoce. Mucho de esto, la base es teresiana, ¿no? Entonces Santa Teresa de Jesús, que está detrás de estos lugares. Entonces, esa es la pregunta, si los tienes de pronto como ubicados, desde dónde está escribiendo y cuáles son sus referentes. Esa es una. Y la otra pregunta es para la compañera Arely, una disculpa. Pues esta pregunta es un poco extraña. Yo te preguntaría, ¿cómo evitar caer en exégesis? Es decir, ¿cómo lograr que tu interpretación se ciña a una perspectiva analítica que no redunde en hacer exégesis? Es decir, que entiendo que las teólogas feministas están haciendo exégesis porque esa es su pretensión. Pero digamos, ¿cómo tú te proteges de no caer en ello? ¿Cómo lo digo? Por ejemplo, cuando tu interpretación, en la que dijiste, no sé si es la tuya o la que vino de las teólogas, específicamente de este... Sí, la que mostré, que es una propuesta mía. De este episodio, pues bueno, el riesgo que hay con esto de caer en exégesis, pues siempre es esta reivindicación de lo divino, que termina por hacer monocromática la situación porque viene siempre la beta providencialista. Tú nos dijiste que el silencio de Dios podría verse como una suerte de solidaridad con esta mujer, pero si nos ceñimos al contexto de estos textos, tal y como lo dijiste, pues me parece que es todo lo contrario. O sea, el silencio divino es la ratificación de la valía masculina por encima de la femenina. Es decir, si Dios no habla, no se hace presente, no es porque valide con su silencio a la mujer, sino que valide ese sistema patriarcal con esa acción porque es lo correcto. Yo asimilaría tu caso con el de las hijas de Lot, que es exactamente el mismo. Estas personas de Sodoma y Gomorra quieren violar a unos ángeles y lo que hace Lot es ofrecer a sus hijas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, cae el castigo por tratar de transgredir a hombres de Dios, bueno, a seres divinos. Y ahí sí Dios actúa, ¿no? Que es mandándoles fuera. Entonces, pues nada, esa es la pregunta. Yo te sugeriría, ¿cómo es que encontramos nosotros, sobre todo que lo estamos viendo desde la perspectiva, digamos, académica, cómo no caer en ese lugar de exceso? Gracias. ¿Les parece que hacemos una ronda primero? ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta al compañero.
dices que tus fuentes voluntarias solamente son orales y los archivos que encontraste en las mismas, en los mismos, ¿cuál es el nombre los grupos de base? ¿Has encontrado o piensas encontrar o ir al archivo de la arquidiócesis para encontrar, o no sé a qué administración responda este poblado? ¿Has intentado buscar en archivos eclesiales? Porque por ejemplo, sería muy interesante para ver si, por ejemplo, generaban esos pleitos, pleito con el cura y el arzobispo o el obispo, no sé, y qué tipo de comunicación tenía, por ejemplo, el párroco con otros párrocos, y ver cómo, si tejía redes de apoyo o qué pasaba ahí, ¿no? ¿Alguien más? Yo, bueno, qué bueno que coincidimos otra vez acá. Bueno, yo quisiera decirte como algunas cosas con respecto a lo que presentas. Una cosa, por ejemplo, ver, pensar y actuar no es un lema, es un método, y es un método de las JOC, las Juventudes Obreras Católicas, o cristiano, y viene desde, queda un poquito antes del Concilio Vaticano II. La otra es, si ellas no se reivindicaban como comunidades eclesiales de base, ¿cómo se nombraban? Porque ya para los 80, que es el periodo más o menos que yo estoy estudiando también, incluso de parte de la iglesia hay una búsqueda y eliminación de las comunidades eclesiales de base. Entonces, tiene sentido que no se nombre, y por lo tanto, ¿cómo las vas a nombrar tú? Si ellas no se nombran como comunidades eclesiales de base, ¿por qué tú las vas a nombrar como comunidades eclesiales de base? Y finalmente, como te dice Joel, en el archivo de la arquidiócesis seguramente vas a encontrar documentos, pero si el párroco de la parroquia era un jesuita, no tendría sentido que lo buscaras en el archivo de la arquidiócesis, sino probablemente en el INTEFA. Hay varias fondos que podrías investigar. Gracias. Yo tengo un par de preguntas. Primero, a Stephanie. Yo que construyo mi trabajo desde otro lugar, y creo que también toca tantito al tema de Arely. Quisiera preguntar, bueno, particularmente a Stephanie, si las propuestas del giro corporal te funcionan o te funcionarían, o dejo esa propuesta para ver si resuena, porque digo, parte de mi trabajo lo construyo desde ahí y me hacía sentido con esto que estaba viendo que presentabas. Entonces, pensar el giro corporal desde la teopoética me gustó mucho. Entonces, dejo ahí, no sé, es una entre pregunta y propuesta. Esa, una. Para Arely también, justo tenía la pregunta de, bueno, ¿a quiénes se han ofrecido los talleres? Y lo respondiste. Pero quisiera saber si este material que has generado es de acceso abierto, no es de acceso abierto, cómo lo podríamos encontrar. Y también que han encontrado de manera igual como muy quizá exploratoria en estos talleres. O sea, si nos podrías adelantar como así el top 3 de esas cosas que han encontrado en estos talleres implementados. Para Iván también me hicieron ruido varias cosas, algunas cosas coincido con los compañeros, y me hizo ruido mucho en términos específicamente metodológicos esta resistencia hacia, si bien desde el ITESO yo no tomaba la información, creo que no es cosa menor que te hayan expresado esto, y también pone un reto metodológico enfrente, que es un poco esto que ya se comentaba de cómo nombrar, cómo acercarte y cómo no reproducir esto que te pusieron ellas mismas de decir, no estamos a favor de otra estrategia extractivista, que es una cuestión como también de, pues tal cual como justicia epistémica, ¿no? De qué estamos haciendo, cómo nos estamos acercando a las historias orales, a los documentos, a las personas, y qué hacemos con esa información, o en todo caso, cómo les devolvemos esa información más allá de una tesis, ¿no? Entonces, como una reflexión, si hay una reflexión como metodológica en este caso alrededor de ese dato en particular,
y de lo que tú estás haciendo con todo lo que estás trabajando. Y Joel, rápidamente, qué interesante trabajar el conflicto, porque al final está ahí el conflicto en medio. Y también pensaba, igual más como una reflexión, de cómo estos espacios, cómo estas organizaciones se vuelven espacios de acción para las mujeres. Pero cómo pensaba en las propuestas de Isabela Garriga, que decía que desde otros tipos de comunidades también y desde los lugares de las mujeres en estas organizaciones asociadas con las iglesias, de cómo se volvían espacios de agencia, pero siempre se volvían espacios de agencia limitada porque eran espacios de mujeres y porque eran espacios que generaban agendas propias individuales o propias desde las comunidades. Este ejemplo de para dónde se usa el dinero, si se usa para los intereses del párroco o para los intereses comunes, ¿no? Entonces, quizá como una reflexión, quizá un poco breve, al respecto de estos espacios de libertad, ¿no? O de agencia, pero también limitados, particularmente por una cuestión de género, también yo lo veo como desde ahí. Y comenzamos, Stephanie, adelante. Sí, muchas gracias. Pues se trata sobre las referencias literarias de Concepción Cabrera. Hasta ahora, una referencia clave para ella en su escritura fue los textos del año cristiano, ¿no? Estos textitos que se reproducían en el siglo XIX, que hablaban sobre las vidas de los santos, eran totalmente ejemplares, digámoslo así, y hasta ahí es como la referencia que tengo al respecto. Evidentemente, Concepción no es una novedad para la época. Estoy considerando que abreva de una tradición mística de años y por lo tanto el tema del dolor pues no es un tópico diferente al que se usaba en la época. Lo que sí considero es o lo que me parece a mí atractivo de analizarlo es cómo ella lo trabaja en ese proceso de cambio, o sea, en el que se da su cuenta de conciencia, ¿no? De un aspecto de la corporalidad a un salto a la cuestión de una teopoética sobre el dolor. Y sí, o sea, es un estudio que estoy comenzando a realizar de forma independiente, por lo tanto, hasta ahora es la única referencia que tengo sobre la cuestión literaria que ella tenía, ¿no? Y ya sobre el giro corporal, pues no lo había considerado, pero lo apunto porque suena interesante en cuanto a que puede servir bastante para explorar esta cuestión de la teopoética. Digo, es el primer acercamiento que estoy haciendo de forma también de nuevo independiente, por lo tanto, estos espacios, estas sugerencias sí me sirven mucho para trabajarlo, para seguir ahondando en él, ¿no? Y pues sí, creo que era lo que me comentaban. Muchas gracias. Quiero decir algo Sí, rapidísimo. adelante. Rapidísimo, te quiero decir algo. Los años cristianos, muchos de los que se reimprimieron en el siglo XIX y el siglo XX, vienen desde la época novohispana. O sea, con esos mismos tópicos. Entonces, eso también, digamos que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En esto que te decía, como una cuestión genealógica, y de pronto a lo mejor te ayudaría a interpretar ciertas cosas que te va a sorprender, que tanto es Concepción y que tanto es un lugar común en esta necesidad o en esta incluso obligatoriedad. Desconozco de este contexto específico, pero al menos de atrás era una exigencia de parte del párroco. Y muchas estrategias que hacían estas mujeres es, pues, yo no sé escribir o yo no sé qué decir, y lo que hacían es que iban a algún referente y lo copiaban. Entonces lo que tenemos más bien son lugares comunes remitiéndose a Santa Teresa, y de ahí que a la iglesia le haga mancha. Ajá. Claro, sí, claro, sí, porque abreva o es evidente, y de ahí, desde la perspectiva eclesial, que diga, claro, pues es inspiración divina, ¿no? Porque Sí, sí, claro que sí. tener eso siempre como ahí. Sí, lo único que habría que acotar un poco respecto a Concepción es que todo el debate que se hace en su época sobre si es mística o no, es justamente en la primera etapa de la corporalidad que yo menciono. Los años subsiguientes, del 25 al 36, ya no se trata de comprobar si es mística o no, porque ya es considerada mística, que es justamente cuando empieza esta narrativa del dolor. Lo distintivo de nuevo con Concha es justamente todo ese proceso de cambio.
Y sí, o sea, el tema del dolor va a ser una recurrente, porque justo en otro trabajo que expuse hace tiempo, habló de una relación que existía con otra considerada mística en Italia, Luisa Picaretta, que también habla de una teología, desde una postura del dolor. Es otro discurso distinto al de Concepción, porque es desde el dolor como el sacrificio. Ella pasa 30 años de su vida en cama porque así Dios se lo dijo. Y bueno, es de nuevo, si hay una relación con el dolor, la cuestión está en la forma en la que eso se presenta y es validado por la Iglesia, porque a Luisa Picaretta se le censura, pues ya no era el Santo Oficio en ese tiempo, estamos hablando son contemporáneas. El punto es que se le censura y se le prohíbe la edición de sus libros que tienen que ver absolutamente sobre la pasión de Jesucristo, se llaman Horas Santas o algo por el estilo. Y en cambio a Concepción Cabrera sí se le aprueba y se le permite desde la fundación de las obras de la cruz como la edición de sus textos. Entonces ahí no es solamente como el discurso del dolor que se pudo haber retomado desde otras épocas, sino es también como ese discurso se permite, llega a las altas esferas hasta el Vaticano y se permite la reproducción y la aprobación de las obras y obras de la cruz como de las obras literarias, ¿no? Que eso es la diferencia que yo encuentro con respecto a otras contemporáneas de Concepción. De nuevo, no es novedad lo de Concepción, el tema del dolor, pero sí la forma en la que ese tema del dolor se incrusta en un periodo en donde se aprueban, se reproducen las obras, se promocionan. Y ahora que se volvió beata, pues bueno, está la reproducción todavía más fuerte, ¿no? Mientras que otras contemporáneas sí se les censuró en su tiempo, ¿no? Incluso, bueno, no eran místicas, no me acuerdo, de Icaza, que participó durante todo el movimiento de la cristiada, pues bueno, es expulsada esta religiosa. Entonces, de nuevo, ¿qué hace Concepción diferente que sí le permite continuar? Que son las preguntas que yo me estoy planteando para otras investigaciones, pero de nuevo, en esta línea, bueno, ¿qué es lo que hace diferente que sí permite que sus obras logren, en dónde se incrusta, cómo se mete en esos discursos que permite que su obra permanezca hasta el día de hoy, ¿no? Y no como censurada como otras religiosas? Pero sin duda sí, o sea, sí hay una relación totalmente cercana con otras místicas. Y más porque, de nuevo, si Concha no era estudiada como ella menciona, pues evidentemente tuvo que abrevar de algún lado, ¿no? O sea, porque esta inspiración divina, pues bueno, ese Dios que solamente ella veía y escuchaba se vuelve muy, muy dudoso, ¿no? Pero sí, es muy interesante. Muchas gracias por los comentarios. Gracias. Gracias, Stephanie. Adelante. Sí, muy bien. Bueno, primero, ¿cómo evitar la exégesis? Creo que no estoy tratando de evitar la exégesis, sino que estoy partiendo de una interseccionalidad y eso me permite integrar análisis exegético, propuestas exegéticas, con análisis sociocultural que se podría clasificar como secular o académico, ¿no? No soy teóloga, soy historiadora, pero me permito dialogar con la teología, leyendo, analizando, escuchándolas, me reúno con ellas, hago las lecturas, análisis crítico, todo así como el compañero dice. O sea, tuve que acercarme a la teología de la liberación para entender a las mujeres campesinas. Así me pasó a mí. Quiero acercarme a la lectura de la Biblia, quiero leer los pasajes más difíciles y más controversiales. Quiero acercarme a la teología, quiero acercarme al texto, a su intención, y también tiene mucho que ver con a quién dirijo mi estudio. Mi estudio está a quién quiero beneficiar, a mujeres religiosas, a mujeres creyentes. Entonces, como mi propósito no es despojarlas de su religiosidad, de su espiritualidad, estoy abierta a integrar elementos del exégesis a mi estudio académico, siempre y cuando me permita cuestionar, analizar, pensar, reestructurar. Entonces, creo que yo no estoy tratando de evitar la exégesis. Incluso trabajar la traducción
en portugués del material, tuvimos que remitirnos a manuscritos originales del texto, al lenguaje hebreo, a las tradiciones judías, para entender por qué. Me decía la compañera que hizo la traducción, ella es doctora en letras, decía, es que en la Biblia de Brasil, en la que está en portugués, esta escena donde el levita y el anciano dicen, aquí está la hija y la concubina para que abusen de ellas, no dice así, dice aquí está la hija y la concubina para que se haga lo que quieran. Entonces, nos tenemos que remitir al texto original o al manuscrito más antiguo que se encuentra, los estudios que hay para saber si esto es un sesgo de interpretación o si es ambigüedad del texto original. Hay mucho juego que le sacamos a la exégesis y a la teología para realizar este estudio. Entonces, pues es una intersección, se combina análisis sociocultural, se busca conectar con lo contemporáneo. Entonces, también es como que otra cosa, ¿no? Pues ir más allá de lecturas tradicionales establecidas, sino también conectar con lo contemporáneo, y yo creo que esto es aporte de lo académico, ¿no? Y como decía esta pregunta de la que habla Gadamer, ¿no? O sea, ¿por qué la distancia temporal entre el pasado y presente, lo tradicional y lo contemporáneo no importa a la hora de hacer hermenéutica, de interpretación? Porque nos aporta esa pregunta, ¿no? ¿Por qué llegó este texto hasta este momento? O sea, ¿cuál es su relevancia actual? Entonces, se supera este debate de que si la historia de Levita y la concubina sucedió literalmente así como está escrita, porque es muy difícil comprobar eso, sino ahora la pregunta cambia, ¿por qué tenemos este texto? ¿Y por qué está en la Biblia? Entonces, ¿cómo es relevante entonces para eso? En cuanto a el silencio de Dios como ratificación de la valía masculina, y hace referencia al caso del orto. Para sacar, he leído muchos estudios y análisis que abordan jueces 19, y nadie se atreve a decir que si Dios no aparece, que si Dios no se menciona, es porque Dios se identifica con la víctima, y he sido cancelada y señalada por decir que Jesús, tanto en la crucifixión como al partir el pan en 12 y decir este es mi cuerpo y este es mi sangre, que también es partido en 12 por ustedes, que al Jesús al hacer eso se identifica con esta víctima de libro de jueces. Entonces ha sido muy escandaloso decir esto, pero ¿por qué lo muestro así? Bueno, en el caso de Lot, que es bastante similar, y Dios se aparece, salva a los ángeles que se presentan como hombres, pero son relatos diferentes, en contextos diferentes. En el libro de jueces, Dios no aparece ninguna vez para impedir algún mal. Hay guerras, hay asesinatos, descuartizamientos, violaciones, desmembramientos, incesto, muchas cosas en el libro de jueces, y Dios no aparece en ninguno. Entonces, ¿es esa aprobación de Dios de toda la violencia que hay ahí? No, porque así como Dios no aparece, se menciona repetidas veces, y según como los parámetros de la poesía hebrea, esta frase de que en aquellos días no había rey en Israel. Y luego se cuenta una historia muy atroz, pero esto sucedía porque no había rey en Israel. Y luego otra historia súper atroz, así, extraña, sangrienta, pero es que en estos días no había rey. No había rey, pero sí había Dios. Como este texto, el libro de jueces, recopila estos relatos de cuando no había rey en Israel, se escribieron en el tiempo de la monarquía hebrea, cuando estaba el rey Saúl, el rey David, el rey no sé cuál. Entonces, tiene el propósito original como político-social de ser una apología y justificación de la monarquía como representantes de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, al decir no había rey en Israel, también no había quien nos enseñara de Dios. Por eso ahora necesitamos rey. En la ley se basa que el propósito original no era que Israel tuviera una monarquía. Entonces, el pueblo de Israel necesita
constante justificación de que, bueno, tenemos la figura del rey como para que nos hable de Dios. Después se comprueba que los reyes tampoco supieron mantener un orden, una ética, una moral, igual que la ley que Dios había establecido. Entonces viene de la época de los profetas. Entonces, con los profetas sucede lo mismo, y en otra época, hasta que, pues, el pueblo de Israel es tomado por Babilonia, y ahí viene igual. Entonces, se analiza bien por qué no se menciona a Dios, cuál es realmente el caso detrás de esta ausencia, y también analizando como que esta narrativa bíblica con otros pasajes de los salmos, de los profetas, de los evangelios, se muestra una línea que profetiza la venida de Jesús en su sufrimiento, y se habla mucho de están partiendo mi cuerpo, están rompiendo mis huesos, me están desmembrando, me están atacando hombres como si fueran osos o leones, y también que no tengo oportunidad de decir algo, estoy sufriendo en silencio. Entonces, esto sí, a lo mejor es como que la herejía más de las herejías, y sigo en diálogo con teólogos y teólogas acerca de esa propuesta de que Jesús se implica con la víctima. Tenemos pasajes proféticos en los que la poética del dolor, del sufrimiento, del enfrentamiento hace eco de Jesús. Entonces, sí, Jueces pertenece a un contexto histórico, pero también está dentro de una narrativa bíblica completa, que nos da la oportunidad de darle seguimiento, o sea, qué más sigue, hasta dar con Jesús en la última cena, y también en la forma en la que es su crucifixión, y decir, bueno, viene en sí, o sea, Dios estaba viendo cuando a la concubina le hicieron eso, él viene 1000 años después a morir de una forma muy similar, y en su vida demostrar que pues él no justifica ese tipo de violencia, porque también su muerte se muestra como injusta, pero también como voluntaria. Entonces aquí ya entran muchas cuestiones de teología cristiana, teología católica, para entender eso, ¿no? Entonces, es esa parte, cómo lidio con el silencio y la ausencia de Dios, y no darle lugar a esta interpretación vista desde los opresores, de que si Dios no aparece es porque está legitimando lo que está pasando. Y puedo hablar con la pregunta. Bueno, el material está abierto para su descarga libre y gratuita. ¿Cómo lo puedes encontrar? Yo creo que sí, en Google está albergado en un blogspot en el que te dice descarga aquí, le das clic y te redirige al PDF. Yo creo que si le pones violencia de género, perspectivas desde la fe y las ciencias, mi nombre, Ángel Cortés, puedes encontrarlo. Está en un blogspot. Entonces ahí lo pueden leer, y ahí pues también están exactos para seguir en el diálogo, en la crítica, en la cancelación, en lo que sea que quieran seguir con. Mira, creo que atender todas las preguntas. Sobre lo del archivo de la arquidiócesis, sí me di algunas vueltas, no encontré como nada muy que me fuera como utilidad. Y haciendo como en ese sentido, como esa pequeña aclaración en el sentido de que mi tesis en particular va como enfocado más como en las estrategias que han hecho como las mujeres del municipio desde los años 80, pero para poder comprender eso necesitaba entrar a la teología y la liberación. Dentro de mi tesis sí hay un capítulo completo donde hablo sobre la teología y la... Pero lo esencial de toda la tesis es qué estrategias hicieron como estas mujeres en base a todo esto, ¿no? Las comunidades eclesiales de base sí son como esta partida, pero es como la semilla que permite que se gesten dos organizaciones en particular, y cómo estas mujeres que participan en estas organizaciones también tienen ciertas herramientas a diferencia a otras mujeres que no las tuvieron, y cómo estas mujeres de manera muy distinta, en posiciones distintas, generan estrategias diferentes. Por ejemplo, yo entraba como en esta cuestión con mi directora,
de que si mis vivencias también podían entrar dentro de mi tesis, y me dice, claro que sí, porque eres parte de tu vivencia, las vivencias de tu mamá y de tu abuela son parte del simple hecho de que una estrategia como, o sea, mi mamá hacía cuando llegaba mi papá, se salía y para no darle de comer, es una estrategia para resistir a una violencia. El simple hecho de no tener una relación sexual es también otra resistencia. Hay como diferentes estrategias que todavía estoy trabajando como en la historia oral, pero sí revisé un poquito lo que tiene que ver con el archivo de la diócesis, pero sí no identifiqué nada. Y sí he estado como revisando un poco más de eso. En la cuestión de lo que me decías del pensar y actuar, la referencia que me dices me ayuda, como tal, no lo había como contemplado, porque al final, bueno, ahorita creo que lo que les puse es que la entrevista que hice a esta persona es la primera persona que me dice como esta frase y la hice hace 15 días. Entonces todavía estoy como trabajando como en esas transcripciones y toda esa historia oral, entonces creo que me ayuda mucho lo que me dices. Y sobre la cuestión de cómo se nombran ellas, por ejemplo, en el caso de los líderes, que era Fidel, Héctor, Teresa y posiblemente hay otros ya murieron, porque eran a principios de los años 80, sí se nombran así como comunidades eclesiales de base. En el caso de Yolanda y Olea son producto o resultado del trabajo ya hecho de parte de las comunidades y de las organizaciones, y ellas comienzan a participar en la cooperativa en los años 90. Posiblemente tiene que ver en ese sentido de fase de años, porque los otros participaron en los años 80 y ellas como en los años 90, y solamente como resultado del trabajo de las comunidades y de las organizaciones. Creo que por eso tal vez Yolanda en particular fue la única que me lo dijo así, lo menciona como grupos de misiones, nada más. Pero creo que más bien va como en esa cuestión del recorte generacional. Porque también en los años 90, en el sentido, también hago dentro como esta diferenciación entre el urbano y lo rural, porque las comunidades eclesiales de base y la arqueología fue muy distinto en la zona metropolitana de Guadalajara al municipio de Cuquío, porque, por ejemplo, si quitamos quitamos a este señor, al padre Nacho, pues posiblemente no hubiera tenido como esta cercanía a la teología de la liberación. Entonces creo que también en ese sentido tiene mucho que ver como en qué momento llega y quiénes son los que la llevan. Porque por parte del municipio, de lo que yo estaba como en la fuente oral, ellos siempre remiten al padre Nacho. O sea, sin el padre Nacho posiblemente no hubieran tenido esta cercanía como a la teología de la liberación. Entonces, creo que no sé si te faltó otra. No. En el sentido sobre la metodología, he tenido muchas crisis sobre la cuestión de la metodología. Al inicio fue como un caos completamente en la cuestión de la fuente oral, desde dónde me estoy posicionando, desde la historia del tiempo presente, y más como en ese sentido de que pues, no soy historiador de base, entonces era como en ese sentido poder sociólogo y más aparte no tiene la maestría en historia porque es de aquí, pero entonces es como en ese sentido, mi tesis es como un sentido histórico, antropológico, social. Entonces estoy más enfocándome como en la historia social, en la historia del tiempo presente y la historia del voy como en esas tres líneas de investigación. Y la fuente oral es como una de las principales. Y en el sentido de esta señora en particular, Teresa, creo que más bien ahí la cuestión tiene un resentimiento más bien por la cercanía que ella tuvo con el padre Nacho. Ella sí era como muy cercana al padre Nacho, por ejemplo, a diferencia de Fidel y de Héctor, que son los otros personajes que entrevisté y que también me refieren al padre. Ellos no sienten como, ellos nunca me expresaron como así de. Sí me decían, sí, venían alumnos del ITESO y nos hacían entrevistas y cosas así. Más bien siento que el rencor es un resentimiento que ella tiene y que tengo que estar trabajando en ese sentido, porque al trabajar con la historia oral, pues estoy trabajando con los sentimientos de las personas, entonces tengo que ser muy sensible al momento de estar trabajando con eso y todavía sigo trabajando con la fuente oral. Entonces me ha sido como complicado en el sentido al principio por la cuestión de cómo identificarlos, quiénes eran los que participaban, quiénes no. Una pieza fundamental ha sido el cronista, el historiador Saúl, que me ha ayudado como a identificar, y sobre ellos ya voy como haciendo como cierta investigación, y ellos mismos me van haciendo nombres. Entonces, de hecho, la última de las entrevistas que hice, por ejemplo, con Yolanda y
con esta señora Cándida, me decían, ay, la vecina de este lado, ella fue la que inició las campañas. Entonces tengo primero que hacer como un acercamiento muy cordial, porque también, por ejemplo, en el sentido de, con mi mamá, he tratado como hacer como ciertas entrevistas con ella por la cuestión de sus estrategias que ella hizo, y más porque ella nunca se vio involucrada en nada de las comunidades eclesiales de base y tiene mucho que ver con su corte generacional, porque ella no las conocía. O sea, yo le estoy platicando y entonces ella me dice, no sabía. Entonces, ahí es también donde quiero extraer con esas estrategias. Pero cuando he tratado como hacer esas entrevistas con ella, al ser muy cercano a ella es muy complicado. Entonces he tratado como también en ese sentido de evocar a mis pensamientos y a mis vivencias personales dentro de mi propio. He estado como en un... Y más por la cuestión de la libertad limitada, pues un punto muy importante para poder realizar eso es las formas diferentes en las cuales se trabajan cada una de las asociaciones. Por ejemplo, la Vela Perpetua originalmente se piensa como una asociación que debía ser gobernada solamente por mujeres. Se presenta como una asociación no exclusivamente de mujeres, porque sí pueden participar hombres, pero las mujeres debían ser quienes gobernaran ese cuerpo. En cambio, por ejemplo, la Asociación de San Vicente de Paúl surge más ligada directamente al párroco, quien debe ser el director espiritual de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Guerra Perpetua, ahí sí había mayor libertad para las mujeres, dado que si podían tener mayores recursos, siempre eran mujeres quienes lo iban a manejar. En cambio, en el Vicente de Paúl, ahí sí debía de haber un mayor pegue con el cura, dado que ellas dependían más directamente del cura que de la Vera Perpetua. Y la sociedad católica, más específicamente, era más difícil, dado que la asociación de mujeres católicas surge como una réplica femenil de la sociedad católica de hombres. Entonces, originalmente también tenían mayor nivel de subordinación. Entonces, sí, vaya, depende de cada una de las decisiones, pero igual también depende de el nivel de involucramiento de los hombres dentro de la política general de sus zonas. Como por ejemplo en el último caso que analizo, ahí las mujeres son solamente parte de una alianza general para apoyar a un párroco. Y es que, por ejemplo, en el caso que presento de la Guerra específicamente, ahí se puede ver que es un proyecto solamente personal entre el cura y la líder. Entonces, vaya, son diferentes cuestiones que tienen que ver, pero sí, en última instancia, sí son lugares de una capacidad de agencia limitada, tanto porque son solamente una cuestión religiosa, que igual puede afectar a la feligresía, pero no afectan fuera de lo religioso, y también porque los curas siempre van a ver como menos a las mujeres, ¿no? En todos los casos que puede trabajar en la tesis de maestría, normalmente sí se veía de una forma despectiva a la mujer por parte del cura, ¿no? Aunque ya tuvieran que luego bajar las manos porque eran miembros de familias importantes, ¿no? Muchas gracias. Estamos así casi que perfectos en tiempo, cerrando a las 3. Muchas gracias, Stephanie, por acompañarnos. Gracias también a quienes nos han acompañado en la mesa, por supuesto a las exponentes. También, por supuesto, a quienes nos han ayudado a que estemos conectadas aquí. Y aunque no está aquí, también quiero agradecer a que también confió mucho en que yo pudiera coordinar esta mesa, pero sí también mucho, así que muchas gracias también. Ahí nos vemos ustedes y pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Vamos a comer. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.